contarles más o menos que eso, que Gabriela va a hablar sobre las características de la LUC como instrumento. Después vamos a pasar a hablar de la estructura de este proyecto de ley de urgente consideración, y los aspectos a analizar desde AEBU van a ser la inclusión financiera y el uso del efectivo, el derecho a huelga y la protección a la libre circulación, y disposiciones en materia de seguridad social, y también artículos sobre el sector público. Le doy paso a Gabriela para que... Sí. Bueno, buenas noches a todas y todos, a todos y todas los compañeros. Primero que nada, bueno, agradecer la presencia y señalar que este proyecto de ley de urgente consideración que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento es un instrumento que apareció históricamente y constitucionalmente en nuestro país por primera vez en el año 1967, y apareció en un contexto político muy diferente al actual, en un contexto de fragmentación política, de debilidad y de falta de cohesión en el Parlamento, y con un marco de estancamiento, de movilización social, política y de inflación. La característica central, sin perjuicio de que ya quizás muchos de ustedes hayan escuchado algunas notas esenciales o fundamentales, porque este tema ya se ha tratado y se ha debatido bastante socialmente, se caracteriza por una fuerte intervención del Poder Ejecutivo y la nota esencial de la ley de urgente consideración, que implica un procedimiento de aprobación, de discusión y de sanción de la norma que es diferente al procedimiento ordinario de las leyes, que en términos generales no tienen un plazo perentorio para su aprobación, ni tampoco hay un efecto ficto si el Parlamento no se expresa con relación al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Se ha señalado por parte de los especialistas que este tipo de proyectos tienen la característica de que dificultan e impiden un debate parlamentario adecuado. Las limitaciones que el constituyente estableció, siendo consciente de la excepcionalidad del mecanismo, fueron, o son, mejor dicho, que el Poder Ejecutivo tiene una imposibilidad absoluta de enviar más de un proyecto de ley con la declaratoria de urgente consideración. Y hay determinadas normas, como son las normas presupuestales, las normas que requieren determinadas mayorías parlamentarias para su aprobación, que son mayorías que se entiende por la naturaleza de los proyectos políticamente requieren esas mayorías, no pueden merecer la calificación de declaratoria de urgente consideración. Nosotros, cuando reflexionamos sobre el tema, y los especialistas, los administrativistas fundamentalmente, han hecho hincapié, algunos de ellos, en que hay que reparar para analizar el instrumento en la referencia constitucional de que estos proyectos de ley deben ir con una declaratoria de urgente consideración. ¿Y por qué es importante la calificación de declaratoria? Porque se entiende que la urgencia tiene que ser una urgencia que surja de algún elemento de los hechos. Tiene que ser una urgencia fáctica, que la urgencia no puede ser constituida, que tiene que haber una urgencia económica, una urgencia social, una urgencia sanitaria, pero que no se puede constituir políticamente la necesidad de la urgencia, que es lo que nosotros entendemos con el volumen de los artículos que esta ley contiene. Hay una suerte de constitución de la urgencia. La naturaleza de este tipo de proyectos, como dijimos, las características que tiene, los efectos y el tiempo rápido en que se tienen que discutir, ha determinado también a decirse que si bien per se no es un mecanismo
absolutamente, digamos, contraindicado, sí debe utilizarse en forma razonable y con los propios límites que la Constitución establece. Y en esto vuelvo a reiterar, no debe constituirse la urgencia. Esta lectura que nosotros hacemos de las características de la ley de urgencia prevista por el constituyente y cómo esto ensambla con este concreto proyecto de ley enviado al Parlamento, no es la visión aislada del movimiento sindical, ni tampoco es la visión aislada de la oposición al gobierno. Prestigiosos académicos han planteado que el envío de la LUC, tal como fue enviada al Parlamento, supone objetivamente, con independencia incluso de lo que subjetivamente los que enviaron al Parlamento esta ley puedan haber pretendido, que objetivamente implica un comportamiento ilegítimo que vicia de inconstitucionalidad las leyes que finalmente puedan aprobarse, y que de alguna forma implica un abuso y un exceso de poder al frenar el debate parlamentario y al proyectar sombras, digamos, sobre el principio de separación de poderes. Pasamos a la siguiente. Contarles como decía Gaby, que la ley reúne como una multiplicidad de temas en varios aspectos y áreas. Hay una sección entera dedicada a la seguridad pública, otra que habla de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, otro que habla de educación, la sección 4 de Economía y Empresas Públicas, otra que habla de eficiencia del Estado, hay otra del sector agropecuario, habla otra de las relaciones laborales y seguridad social, desarrollo social y salud, y normativas sobre la emergencia en vivienda, y por último otras disposiciones, que estas en realidad son artículos referentes a la protección de la libre circulación, portabilidad numérica y áreas naturales protegidas. En total son 476 artículos, quedó la última versión, que en este momento está siendo tratada por la Cámara de Senadores.